América del Sur es un continente vivo en cada rincón, donde la diversidad de formas, colores y comportamientos animales alcanza niveles que no se repiten en ningún otro lugar del planeta. No se trata solo de un territorio amplio, sino de una verdadera constelación de paisajes entrelazados, cada uno con sus propios ritmos biológicos y habitantes únicos. Desde las cumbres heladas de los Andes hasta los manglares cálidos del Atlántico tropical, pasando por llanuras interminables, selvas densas, humedales desbordantes, islas volcánicas y desiertos que parecen irreales, todo en este continente respira variedad, complejidad y transformación constante. Cada uno de estos espacios ha dado lugar a formas de vida únicas. Algunas se arrastran por la tierra húmeda de la selva, otras planean sobre los abismos andinos o excavan en la aridez polvorienta del Chaco. Algunas cantan al atardecer entre los juncos, otras caminan solas bajo la lluvia. La historia de los animales sudamericanos es también la historia de estos paisajes. Por eso, para entenderlos, hay que moverse con ellos, acompañarlos en su territorio y escuchar lo que la tierra les ha obligado a ser. Y todo comienza, inevitablemente, por el corazón verde del continente: la Amazonía. La Amazonía no es solo un bosque. Es un sistema inmenso y palpitante que abarca millones de kilómetros cuadrados y se extiende a través de 9 países sudamericanos. Su corazón se encuentra en Brasil, pero sus ramas verdes alcanzan Perú, Colombia, Venezuela, Ecuador, Bolivia, Guyana, Surinam y la Guayana Francesa. Es un territorio donde la vida se multiplica en cada capa del ecosistema, desde el suelo oscuro y húmedo hasta las copas de los árboles que se alzan como catedrales naturales. Este entorno no tiene estaciones marcadas como en otras regiones. Aquí, la lluvia y el calor se alternan en un ciclo casi constante, creando un clima donde la competencia por la luz, el alimento y el espacio ha dado lugar a una explosión de adaptaciones biológicas. En la Amazonía, nada existe de forma aislada. Cada especie, por pequeña o grande que sea, forma parte de una red densa de relaciones, y cada movimiento, cada sonido, parece tener un propósito dentro de ese equilibrio sutil. Entre la niebla matinal y el rumor constante de insectos y aves, surgen criaturas extraordinarias. Algunas pasan toda su vida en lo alto, sin tocar jamás el suelo. Otras se deslizan silenciosas entre raíces encharcadas. En este universo entrelazado, todo está vivo, y todo responde al ritmo lento pero implacable de la selva. En lo más alto del dosel amazónico, suspendido entre ramas cubiertas de epífitas, musgos y líquenes, vive uno de los animales más singulares de todo el continente sudamericano: el perezoso de 3 dedos, conocido científicamente como Bradypus tridactylus. Su figura parece sacada de otro tiempo. Su cuerpo compacto, recubierto de un pelaje denso y fibroso, está adaptado a una vida que transcurre por completo en las copas de los árboles. Sus patas delanteras son largas y delgadas, terminadas en 3 garras curvas que se cierran como pinzas alrededor de las ramas, permitiéndole permanecer colgado boca abajo durante horas, días, incluso semanas, sin esfuerzo aparente. El rostro del perezoso tiene una expresión suave, casi sonriente, con ojos oscuros y redondos que transmiten una calma imperturbable. No tiene orejas visibles, ni colmillos, ni garras afiladas como defensa. Su estrategia, a lo largo de millones de años de evolución, ha sido otra: pasar desapercibido. Se mueve tan lentamente que sus desplazamientos apenas alteran el equilibrio de la rama en la que se encuentra. Esta lentitud no es un defecto, sino una adaptación extremadamente precisa a su entorno. Al no moverse con rapidez, consume poca energía,
y al no llamar la atención, reduce el riesgo de ser detectado por depredadores como el águila arpía o el jaguar. Su dieta consiste casi exclusivamente en hojas, un alimento abundante pero pobre en nutrientes y difícil de digerir. El perezoso ha desarrollado un estómago complejo, dividido en compartimentos, donde bacterias especializadas descomponen lentamente la celulosa vegetal. Este proceso digestivo puede tardar más de una semana en completarse. Por eso, cada movimiento cuenta y cada gasto energético debe estar justificado. Incluso sus músculos están reducidos en comparación con otros mamíferos de su tamaño. Vive a un ritmo biológico que parece detenido, ajeno al vértigo de la selva que lo rodea. El entorno amazónico es, paradójicamente, una trampa para quienes no saben adaptarse. Aunque pueda parecer un paraíso, la competencia es feroz, y sobrevivir no depende solo de tener recursos, sino de saber cómo aprovecharlos sin exponerse. El perezoso ha encontrado en la lentitud su escudo. Su pelaje, por ejemplo, no es solo una barrera térmica. En él crecen algas microscópicas que le dan un tono verdoso, permitiéndole confundirse aún más con el follaje. Entre esos mismos pelos, insectos como escarabajos y polillas conviven con total naturalidad. De este modo, el perezoso no solo habita la selva, también la lleva consigo. Su origen se remonta a tiempos mucho más antiguos. Los perezosos modernos son descendientes de un grupo de mamíferos que en el pasado incluía especies terrestres de gran tamaño. Durante el Pleistoceno, existieron perezosos gigantes que caminaban sobre 4 patas y podían alcanzar el tamaño de un automóvil pequeño. Con el tiempo, algunos linajes se adaptaron al entorno arbóreo, reduciendo su tamaño y transformando su anatomía para una vida aérea. El Bradypus tridactylus es el resultado de esa transición. Un cuerpo ligero, extremidades alargadas, metabolismo lento y una dependencia absoluta de los árboles. A pesar de su aparente vulnerabilidad, el perezoso ha sobrevivido durante eras. Es un testimonio viviente de que la vida no siempre favorece al más fuerte ni al más veloz, sino a quien logra integrarse con el entorno sin alterarlo. En las alturas de la selva, entre ramas húmedas y hojas goteando después de la lluvia, el perezoso permanece en silencio, invisible, como si la selva misma lo hubiese inventado para que nadie notara su presencia. Entre la hojarasca húmeda del suelo amazónico, allí donde la luz que logra filtrarse entre los árboles apenas ilumina los contornos de raíces retorcidas y troncos en descomposición, se mueve una criatura diminuta, pero que impone respeto incluso entre los habitantes más experimentados de la selva. La hormiga bala, para poner a clavata, es un insecto que no necesita tamaño para hacerse notar. Su cuerpo oscuro, robusto y segmentado puede alcanzar hasta 3 centímetros de largo, lo que la convierte en una de las hormigas más grandes del continente. Pero lo que la distingue no es solo su apariencia, sino el dolor legendario de su picadura, que ha sido comparado por quienes la han sufrido con el impacto de una bala de fuego. De ahí su nombre común. Su cabeza es amplia, con mandíbulas fuertes que usa tanto para manipular objetos como para la defensa. Pero su arma principal es el aguijón curvo que sobresale de su abdomen, capaz de inyectar un veneno neurotóxico que provoca dolor intenso, sudoración, temblores musculares e incluso alteraciones motoras temporales. A pesar de ello, no es un animal agresivo sin causa. No ataca a menos que su nido esté amenazado o se la manipule. Sus colonias no son enormes como las de otras especies de hormigas. Prefiere organizarse en grupos más reducidos, bien estructurados, que excavan túneles en la base de árboles caídos o entre las raíces profundas de la selva.
El comportamiento de la Paraponera clavata es metódico y preciso. Sus patrullas recorren el suelo en líneas silenciosas, guiadas por rastros químicos que comunican dirección, alarma, alimento. Cada individuo cumple su función con eficiencia implacable. Aunque su aspecto es intimidante, no caza grandes presas. Se alimenta principalmente de néctar, frutas caídas, insectos pequeños o restos animales. Su dieta es variada y oportunista, una estrategia eficaz en un entorno donde la abundancia de recursos es tan inestable como el clima mismo. Entre algunas culturas indígenas de la región, estas hormigas tienen un papel muy particular. En ciertas ceremonias de iniciación, como ocurre entre los pueblos Sateremaué del Brasil, los jóvenes deben introducir las manos en guantes llenos de hormigas bala como prueba de resistencia y madurez. La experiencia puede durar varios minutos y repetirse decenas de veces a lo largo de la vida. Más allá del sufrimiento físico, el ritual establece un vínculo profundo entre el cuerpo humano y el entorno natural, una forma extrema de aprendizaje a través del dolor. Desde el punto de vista evolutivo, la hormiga bala representa una línea antigua dentro del linaje de las hormigas cazadoras. Su cercanía filogenética con las avispas la coloca en una posición intermedia entre los insectos sociales altamente especializados y los depredadores solitarios. Conserva una cierta rusticidad en su forma de vida, pero con una organización social eficaz que le permite prosperar en uno de los entornos más exigentes del planeta. En la Amazonía, donde tantos animales compiten por destacarse, la hormiga bala lo ha conseguido por una sola cualidad llevada al extremo: la intensidad de su defensa. No necesita ser vista para ser temida. Basta que su presencia sea intuida en la penumbra del suelo selvático para que todo movimiento se vuelva más atento. A lo largo del borde occidental de América del Sur, se alza una cadena montañosa imponente que parece dividir el continente en dos mundos distintos. La cordillera de los Andes se extiende desde el norte de Venezuela hasta los confines australes de Chile y Argentina, formando la columna vertebral del continente. No es solo una muralla de piedra, es un sistema vivo que atraviesa selvas, altiplanos, valles secos y glaciares, generando microclimas y hábitats que cambian bruscamente en cuestión de kilómetros o de metros de altitud. En sus pendientes escarpadas y cumbres frías, habitan especies profundamente adaptadas a las condiciones extremas. Aire enrarecido, temperaturas que oscilan bruscamente y vegetación escasa en las zonas más elevadas. Cada altura representa un mundo distinto, y cada animal que sobrevive en estas condiciones es el resultado de una evolución paciente, que ha esculpido formas resistentes, cuerpos compactos y comportamientos precisos. En los Andes, la vida no se impone por abundancia, sino por estrategia. En las llanuras elevadas de los Andes, donde la altitud transforma el paisaje en un territorio de viento constante, piedras dispersas y vegetación escasa, la vicuña se desplaza con una ligereza que contrasta con la rudeza del entorno. Su silueta es delgada, con patas largas y finas que le permiten moverse a buen ritmo sobre suelos irregulares. El pelaje, corto en el lomo y más largo en el pecho, tiene un tono dorado claro que se funde con los pastizales resecos del altiplano. Esa lana, que la protege del frío extremo y las variaciones bruscas de temperatura, es además una de las fibras naturales más finas y valoradas del mundo. La vicuña vive en regiones que superan fácilmente los 3.500 metros de altitud, en un ambiente donde el oxígeno escasea y las condiciones climáticas pueden cambiar en cuestión de minutos. La radiación solar es intensa durante el día, pero las temperaturas descienden bruscamente por la noche. En este contexto,
Sus adaptaciones fisiológicas resultan fundamentales. Su sangre transporta oxígeno con gran eficiencia y sus pulmones están preparados para captar lo máximo del aire enrarecido. En cuanto a su comportamiento, es un animal reservado y alerta. Forma pequeños grupos familiares compuestos por un macho adulto, varias hembras y sus crías. El macho vigila constantemente su territorio y si detecta intrusos, ya sea otro grupo de vicuñas o una amenaza externa, emite una serie de sonidos breves y agudos antes de iniciar una retirada rápida. La vista es su principal herramienta defensiva. Desde cualquier elevación, observa los alrededores en busca de movimiento. La velocidad no es tan alta como la de algunos otros herbívoros, pero en terreno andino, su agilidad es suficiente para dejar atrás a la mayoría de sus depredadores naturales. Durante siglos, las culturas andinas valoraron a la vicuña no solo por su lana, sino también como un símbolo asociado al paisaje que compartían. Las comunidades organizaban rituales colectivos llamados chacús, en los que rodeaban a las vicuñas, las esquilaban sin hacerles daño y luego las liberaban. Con la llegada de la colonización y el comercio intensivo, esa relación se alteró. La caza indiscriminada llevó a la especie al borde de la extinción en el siglo XX. Hoy, protegida por acuerdos internacionales y manejos comunitarios, su población se ha recuperado parcialmente, aunque sigue siendo vulnerable a cambios bruscos en el equilibrio entre uso y conservación. Dentro del grupo de los camélidos sudamericanos, la vicuña ocupa una posición particular. Es la más pequeña, la más silvestre y, según se cree, la forma ancestral de la que derivó la alpaca tras generaciones de domesticación. A diferencia de su pariente domesticado, la vicuña no tolera el cautiverio prolongado. Necesita el espacio abierto, el silencio del altiplano, la distancia. No se acerca a las zonas humanas ni se adapta a los cercos. Su vínculo con el paisaje es directo y su forma de vida parece diseñada para existir en ese equilibrio sutil entre aislamiento, vigilancia y resistencia. Allí, donde el viento nunca se detiene, la vicuña mantiene una presencia serena y constante. En los bordes pedregosos de la cordillera andina, donde el musgo apenas logra aferrarse a las rocas húmedas y la vegetación queda reducida a arbustos dispersos y líquenes de altura, vive un insecto cuya presencia pasa casi desapercibida para el ojo no entrenado. El escarabajo acorazado de los Andes, del género Glyptoscelis o géneros afines de coleópteros adaptados a las zonas altoandinas, es un habitante pequeño, pero perfectamente ajustado a uno de los climas más rigurosos del continente. Su cuerpo está protegido por un exoesqueleto endurecido y opaco, muchas veces de tonos metálicos opacos o pardos, que no solo le sirve de defensa contra depredadores, sino también como escudo térmico ante las oscilaciones de temperatura que pueden superar los 30 grados de diferencia entre el día y la noche. A diferencia de muchos escarabajos tropicales, estos insectos no dependen del follaje denso ni de la humedad constante. Se alimentan de hierbas rastreras, tallos bajos y líquenes, y se desplazan a paso lento por grietas, entre piedras y bajo la sombra de rocas volcánicas. Su metabolismo ha sido modelado por la altitud. Pueden sobrevivir con temperaturas cercanas al punto de congelación, y su actividad disminuye drásticamente durante las horas más frías, entrando en un estado de reposo parcial hasta que la radiación solar vuelve a calentar las superficies donde se posan. En las primeras horas del día, es común verlos inmóviles sobre piedras expuestas al sol, acumulando calor antes de reiniciar su actividad. Su ciclo vital está sincronizado con las estaciones secas y húmedas del altiplano. Los huevos son depositados bajo la tierra o entre la vegetación protegida, y las larvas, menos visibles,
Se alimentan de raíces o materia vegetal en descomposición. La transición a la forma adulta ocurre en las fases más templadas del año, cuando la disponibilidad de alimento es más constante y la actividad de los depredadores diurnos, como aves insectívoras, es más predecible. Aún así, su estrategia principal no es el enfrentamiento ni la huida, sino el camuflaje. Sus colores, su forma aplastada y su capacidad para permanecer inmóviles durante largos periodos los hacen casi invisibles en el suelo rocoso y desigual de la alta montaña. Dentro de la gran familia de los coleópteros, estos escarabajos representan una línea especialmente resistente, capaz de sobrevivir en condiciones que para otros insectos serían letales. Se les encuentra en altitudes superiores a los 4.000 metros, donde la presión atmosférica y el frío limitarían el movimiento de la mayoría de los artrópodos. La clave está en su fisiología: sistemas circulatorios y respiratorios simplificados, actividad reducida, y un cuerpo que ha sido afinado por generaciones de adaptación para resistir, más que para competir. En este entorno donde la vida se esconde más de lo que se muestra, el escarabajo acorazado se convierte en parte del paisaje mineral. No destaca por su tamaño ni por su color, pero su sola existencia da cuenta de la flexibilidad de la vida, incluso en condiciones que rozan lo extremo. Mientras muchos animales de la región recurren a la velocidad o a la altura para sobrevivir, este insecto elige lo opuesto: la cercanía al suelo, la discreción y la resistencia silenciosa. En el corazón de América del Sur, entre las fronteras de Brasil, Bolivia y Paraguay, se extiende una de las regiones inundables más vastas y dinámicas del planeta: el Pantanal. A diferencia de la selva o la montaña, este ecosistema no se define por la verticalidad ni por la densidad, sino por el ritmo del agua. Durante buena parte del año, extensas planicies quedan cubiertas por una capa variable de inundación, transformando el paisaje en una red de lagunas, canales y pastizales anegados. Esa alternancia entre lo seco y lo sumergido crea un ambiente inestable pero fértil, donde la vida se multiplica en ciclos breves y explosivos. Aquí, aves acuáticas, reptiles, mamíferos y peces comparten espacio de forma simultánea, en un equilibrio marcado por la imprevisibilidad. En los cursos de agua del Pantanal, donde los camalotes flotan a la deriva y los bancos de arena cambian de forma con cada temporada, se mueve un depredador ágil y social que rara vez pasa desapercibido: la nutria gigante, Pteronura brasiliensis. Es el mustélido más grande del mundo, con ejemplares adultos que pueden superar los 2 metros de longitud si se incluye la cola, gruesa y musculosa, diseñada para impulsarse con precisión bajo el agua. Su cuerpo es largo y flexible, recubierto de un pelaje espeso y oscuro que resiste el contacto constante con el agua. Una línea clara bajo la mandíbula y en la garganta, única en cada individuo, permite identificar a los miembros de un mismo grupo, lo que resulta clave en su comportamiento cooperativo. A diferencia de otras nutrias solitarias, esta especie vive y caza en grupos familiares estrechamente unidos. Cada grupo puede estar compuesto por una pareja reproductora y varias crías nacidas en distintas temporadas. La comunicación entre ellos es constante. Utilizan vocalizaciones agudas, gruñidos, chillidos y hasta silbidos para coordinarse durante la caza, alertar sobre peligros o mantener el contacto visual en zonas de vegetación densa. Su organización social les permite cazar peces de forma conjunta, rodeándolos y empujándolos hacia zonas poco profundas. En ocasiones también capturan cangrejos, moluscos o pequeños reptiles, aunque los peces constituyen la mayor parte de su dieta. Su territorio está marcado por letrinas comunes y áreas de descanso que reutilizan año tras año,
ubicadas en las orillas de los ríos o junto a pequeñas playas fluviales. En época seca, cuando las aguas retroceden, estos espacios se vuelven más accesibles y la nutria los defiende con firmeza. La competencia con otros depredadores acuáticos, como los yacarés o las anacondas, no suele derivar en conflictos directos, pero sí en una distribución cuidadosa de los recursos y las zonas de actividad. Aunque su agilidad y sus dientes afilados los convierten en depredadores eficaces, son vulnerables a la alteración de su hábitat, especialmente a la contaminación de las aguas y al ruido de las embarcaciones. En la estructura del ecosistema, la nutria gigante cumple un papel importante como reguladora de poblaciones piscícolas. Su presencia también indica una cierta calidad ambiental. Necesita ríos relativamente limpios y márgenes sin intervención excesiva para criar y alimentarse con normalidad. En tiempos recientes, su distribución se ha reducido notablemente, confinándose a áreas protegidas o regiones remotas donde el impacto humano aún es limitado. El linaje de esta especie refleja una especialización extrema en la vida acuática. A diferencia de otros mamíferos de río, que alternan entre tierra firme y agua, la nutria gigante ha llevado su adaptación al medio fluvial a un nivel que roza lo anfibio. Nada con fuerza, ve y caza bajo el agua con eficacia, y su cuerpo entero parece modelado por las corrientes. En el pantanal, donde el agua es principio y fin de cada ciclo vital, pocas criaturas encarnan esa relación con tanta claridad como este animal que, entre brillos de escamas y reflejos de sol, patrulla silenciosamente el laberinto líquido del humedal. Si uno sigue el curso de un arroyo menor que serpentea entre pastizales inundados y se detiene donde el agua retrocede para dejar expuestos los bancos de barro cálido, ahí comienzan a aparecer pequeños movimientos brillantes que rompen la quietud de la superficie. Es en esos claros soleados, junto a los charcos ricos en minerales, donde la mariposa 88, Diaetria ana, despliega sus alas con una precisión casi matemática. Vista desde arriba, su colorido es intenso. Negro profundo, azul metálico o rojo encendido, dependiendo de la subespecie y del ángulo de luz. Pero lo que la hace inconfundible es el dibujo que lleva en el reverso de sus alas, un par de círculos oscuros sobre fondo blanco que recuerdan con sorprendente claridad el número 88. No se trata de un simple adorno. Ese diseño forma parte de su estrategia visual. Al volar con las alas abiertas, la mariposa luce colores llamativos que pueden intimidar o desconcertar a los depredadores. Pero al posarse y plegarlas, ese patrón numérico crea una ilusión de simetría rígida que rompe con el fondo natural, dificultando su detección. Su vuelo es corto, con pausas frecuentes. No recorre largas distancias, pero conoce a la perfección el microterritorio que habita. Explora piedras húmedas, hojas expuestas y superficies donde el agua estancada deja residuos minerales. Al igual que otras mariposas tropicales, los machos de Diaetria ana practican el mud puddling, un comportamiento que consiste en absorber sales y nutrientes desde el suelo húmedo o incluso desde restos orgánicos en descomposición. Estos compuestos no solo les sirven en su metabolismo, sino que son transferidos a las hembras durante la reproducción como parte de un mecanismo de inversión energética que mejora la viabilidad de los huevos. La fase larval transcurre sobre plantas hospederas específicas, generalmente de la familia Ulmaceae. Las orugas son pequeñas y de color discreto, con espinas finas que les sirven como defensa pasiva. La metamorfosis ocurre en hojas bien protegidas, donde las crisálidas cuelgan como pequeñas cápsulas inmóviles, casi imperceptibles. En un entorno dominado por grandes mamíferos, reptiles y aves acuáticas,
La mariposa 88 representa otra dimensión de la vida en el Pantanal, la de los detalles minúsculos, los equilibrios frágiles y las adaptaciones visuales que dependen del ángulo, de la luz y del silencio. Su presencia no es masiva, pero una vez vista, difícilmente se olvida. Como muchas otras especies tropicales, su existencia está íntimamente ligada a la estabilidad de los ritmos estacionales del agua y al mantenimiento de los espacios intermedios, allí donde lo seco y lo húmedo se encuentran. Al este del Pantanal, extendiéndose sobre buena parte del centro de Brasil, se encuentra el Cerrado, una vasta sabana tropical marcada por la alternancia entre lluvias intensas y largas estaciones secas. A simple vista, parece una tierra dura y silenciosa, cubierta de arbustos retorcidos, árboles bajos y pastizales que resisten el fuego y la sequía. Pero bajo esa apariencia austera, el Cerrado alberga una de las concentraciones de biodiversidad más altas del planeta, con miles de especies adaptadas a suelos pobres, temperaturas extremas y una dinámica ecológica basada en la resistencia. En este paisaje abierto y áspero, la vida se manifiesta con formas poco convencionales. En las zonas más abiertas del Cerrado, donde los arbustos espaciados dejan amplios corredores de pasto seco, y la luz solar cae sin interrupción durante buena parte del año, un animal de andar solitario y antiguo recorre grandes distancias con movimientos lentos pero decididos. El tatu carreta, Priodontes maximus, también conocido como armadillo gigante, es el mayor representante de su familia. Su cuerpo puede superar el metro de longitud, sin contar la cola, y está cubierto por un caparazón segmentado compuesto por placas óseas que lo protegen de golpes y... A diferencia de otros armadillos más pequeños, el tatu carreta no se enrolla sobre sí mismo, sino que confía en su tamaño, su fuerza y su habilidad para excavar como estrategias de defensa. Su morfología está construida para la vida bajo tierra. Las patas delanteras, poderosas y provistas de garras largas y curvas, especialmente la del tercer dedo, que puede superar los 20 centímetros, le permiten excavar madrigueras profundas con rapidez. Estas cuevas no son solo refugio temporal. El tatu las construye con esmero, con entradas disimuladas entre raíces o al pie de termiteros, y las utiliza durante el día, ya que su actividad principal ocurre de noche. A pesar de su corpulencia, su desplazamiento es silencioso. Tiene un olfato extremadamente sensible que le permite detectar invertebrados subterráneos, su principal fuente de alimento. Termitas, hormigas y larvas componen la base de su dieta, aunque también puede consumir pequeños vertebrados o materia vegetal si la encuentra. A medida que nos internamos en las zonas más secas del Cerrado, donde los árboles se espacian aún más y el suelo muestra signos de incendios estacionales, aumentan las posibilidades de encontrar los rastros del tatu carreta. Marcas profundas en la tierra, entradas de túneles semicirculares o huellas anchas y redondeadas. Estos signos son casi siempre más visibles que el animal mismo, que rara vez se deja ver en la superficie durante el día. Su carácter esquivo y sus hábitos nocturnos han hecho que durante mucho tiempo se conociera más por las huellas que por los avistamientos directos. Dentro de su linaje, el armadillo gigante representa una forma especializada de adaptación a los ambientes secos e inestables de América del Sur. Su fisiología permite conservar agua, soportar variaciones térmicas y excavar sin agotarse rápidamente. Aunque su aspecto recuerda a una criatura prehistórica, su papel en el ecosistema es profundamente actual. Como excavador, airea el suelo, regula poblaciones de insectos y genera madrigueras que, al ser abandonadas, son ocupadas por muchas otras especies.
En tiempos recientes, la expansión agrícola, la fragmentación del hábitat y el tráfico ilegal han reducido significativamente su distribución. Hoy es una especie rara y considerada vulnerable. Sin embargo, su presencia sigue siendo un indicador de integridad ecológica. Allí donde el tatu carreta encuentra espacio para moverse y excavar, es señal de que el cerrado aún conserva parte de su compleja red natural. Si desde las zonas más áridas del cerrado seguimos una ligera depresión del terreno, donde la humedad del subsuelo se mantiene durante más tiempo y la vegetación forma pequeños corredores sombreados entre los pastizales, es posible encontrarse con un habitante discreto, silencioso y perfectamente adaptado al calor. El escorpión amarillo del cerrado, Titius fasciolatus. De cuerpo delgado y extremidades alargadas, este arácnido mide entre 5 y 7 centímetros de longitud y presenta una coloración ámbar pálida, a veces con bandas oscuras sobre el abdomen, que le permite confundirse con la hojarasca seca o con el suelo polvoriento donde pasa la mayor parte del tiempo. Durante el día, permanece oculto bajo piedras, cortezas sueltas o en cavidades que él mismo excava con sus patas delanteras, protegidas por fuertes quelas. Su cuerpo está diseñado para conservar energía y humedad. Se mueve con lentitud, gasta lo mínimo y solo se activa por completo al caer la noche, cuando la temperatura baja y los insectos que forman su dieta comienzan a desplazarse. Su veneno, aunque no suele representar un peligro grave para un adulto sano, es eficaz contra presas pequeñas y actúa con rapidez, inmovilizando grillos, termitas, cucarachas o larvas. Una vez atrapadas, las presas son trituradas con precisión antes de ser ingeridas en forma líquida, gracias a la acción enzimática externa. A diferencia de otros escorpiones de ambientes desérticos, Titius fasciolatus vive en un ecosistema marcado por la alternancia entre estaciones secas e intensas lluvias. Durante los periodos húmedos, se vuelve más difícil de observar, ya que se refugia para evitar inundaciones repentinas o exceso de humedad en sus madrigueras. En cambio, durante la sequía prolongada, se desplaza con más frecuencia en busca de alimento, sobre todo en las primeras horas de la noche. Como la mayoría de los escorpiones, es capaz de detectar las vibraciones del suelo con sensibilidad extrema, lo que le permite reaccionar ante amenazas o presas sin depender exclusivamente de la vista. La reproducción es solitaria, y el encuentro entre macho y hembra suele ser breve y cuidadosamente coreografiado. Tras el apareamiento, la hembra da a luz a crías vivas, que suben de inmediato a su dorso y permanecen allí durante varios días, hasta que realizan su primera muda. Este comportamiento maternal, aunque breve, es crucial para su supervivencia, ya que las crías son extremadamente vulnerables al principio y dependen por completo de la protección del cuerpo materno. En el contexto del cerrado, el escorpión amarillo ocupa un nicho preciso: depredador nocturno de suelo, controlador de pequeños insectos y parte integral de la cadena trófica. Su existencia discreta y su capacidad para persistir en uno de los ambientes más antiguos del continente hablan de una adaptación fina, no llamativa, pero sostenida. No es fácil de encontrar a simple vista, pero su rastro forma parte del pulso invisible que mantiene vivo este paisaje de sabanas recias y ciclos marcados por el fuego y la lluvia. Al oeste del Paraguay y extendiéndose hacia el norte argentino, el sur de Bolivia y partes del Brasil, el Gran Chaco forma una vasta llanura caliente, seca y poco explorada. A diferencia de otros ecosistemas más famosos, su vida no se muestra de inmediato. Hay que buscarla entre los matorrales espinosos, en los claros polvorientos o bajo la sombra densa de los quebrachos. Esta región,
Alterna entre largos periodos de sequía y lluvias súbitas, y su vegetación ha desarrollado defensas duras, así como sus animales, que viven adaptados al silencio, al calor extremo y a la escasez. El Chaco no impone con altura ni con humedad, lo hace con resistencia. En una de las regiones más secas y silenciosas del Gran Chaco, donde los senderos de tierra están marcados por huellas suaves y el aire caliente se queda suspendido entre las ramas de los quebrachales, avanza con paso firme un animal robusto y desconfiado. El pecarí chaqueño, Catagonus wagneri. Es el más raro y menos conocido de los pecaríes sudamericanos, y durante buena parte del siglo XX se lo consideró extinto, hasta que fue redescubierto en estado silvestre en la década de 1970, en el Chaco paraguayo. Desde entonces, ha pasado de ser una sombra paleontológica a una especie viva que aún camina, a duras penas, por una de las zonas más modificadas del continente. Su cuerpo es compacto, cubierto de cerdas gruesas y oscuras con tonos grisáceos, que lo protegen del sol y de los matorrales espinosos que abundan en su entorno. A diferencia de los cerdos verdaderos, los pecaríes poseen glándulas odoríferas en la espalda que les permiten comunicarse químicamente con los miembros de su grupo. En el caso del pecarí chaqueño, esta vida grupal es esencial. Se desplaza en pequeños rebaños de 6 a 10 individuos que mantienen una cohesión constante, con vocalizaciones, contacto físico y señales químicas. Durante el día, busca alimento entre raíces, frutos secos, cactáceas y tubérculos que encuentra cavando con el hocico. En épocas de sequía extrema, puede alimentarse incluso de tallos fibrosos de plantas espinosas, triturándolos con facilidad gracias a una dentadura poderosa. Su hocico, ligeramente angulado hacia abajo, y sus patas relativamente largas, le permiten desplazarse eficientemente por terrenos secos y pedregosos, evitando zonas donde la vegetación es demasiado densa. Prefiere paisajes semiabiertos, con acceso a sombra pero también a zonas despejadas, donde pueda moverse con agilidad en caso de amenaza. Los encuentros con depredadores, como pumas o jaguares, no siempre acaban en huida. En ocasiones los grupos se agrupan en formación cerrada, emitiendo gruñidos y chasquidos con los dientes, y avanzan juntos con actitud defensiva. Este comportamiento cooperativo es uno de los rasgos más característicos del género. También es un animal que depende de fuentes de agua estacionales. Se traslada a largas distancias para encontrar charcas o aguadas naturales, lo que lo convierte en una especie especialmente vulnerable a la fragmentación del hábitat. Desde el punto de vista evolutivo, el pecarí chaqueño es considerado un relicto. Una línea que sobrevive en aislamiento desde hace miles de años, sin parentescos cercanos fuera de Sudamérica. Su descubrimiento en vida fue un hallazgo notable para la biología, comparable al de otras especies que se creían extintas y que, sin embargo, seguían resistiendo en rincones remotos. Hoy su existencia se mantiene en una franja reducida del Chaco, acosada por la deforestación, la expansión ganadera y la pérdida de conectividad ecológica. Ver a uno no es fácil. Se mueve principalmente al amanecer y al atardecer, cuando el calor es menos severo y el suelo todavía conserva algo de humedad. Deja huellas anchas, profundas, que cruzan senderos secos con rumbo constante, como si siguiera una lógica ancestral que no ha cambiado desde hace siglos. En un ecosistema áspero, donde todo parece defenderse del exceso, el pecarí chaqueño camina sin ostentación, pero con una determinación que ha vencido al olvido. Si uno se adentra en las zonas más áridas del Chaco seco, siguiendo un camino polvoriento entre matorrales bajos y suelos cuarteados por el sol, es posible, con algo de suerte y atención, descubrir bajo una piedra
o en la sombra irregular de una raíz expuesta a un habitante insólito y poco conocido, la araña camello, perteneciente al orden Solifugae. A pesar de su nombre, no es una araña verdadera, ni un escorpión, aunque comparta características de ambos. En realidad, se trata de un grupo de arácnidos primitivos que habita zonas cálidas y secas, y que ha logrado establecerse en varios sectores del Chaco, especialmente donde el suelo es suelto y hay suficiente cobertura para mantenerse oculto durante el día. Su aspecto impone. Cuerpo alargado, de unos 5 a 7 centímetros de longitud, con grandes quelíceros delanteros que se mueven de forma independiente, capaces de triturar presas con sorprendente fuerza. No posee veneno ni glándulas de seda, pero compensa con una mordida potente y una velocidad inusual entre los invertebrados del suelo. Su color, entre el beige y el castaño claro, se confunde fácilmente con el entorno seco, y su cuerpo segmentado está cubierto por una fina capa de pelos sensoriales que le permiten captar vibraciones mínimas, corrientes de aire y movimientos cercanos. Durante el día, la araña camello permanece escondida bajo rocas, troncos caídos o dentro de grietas naturales del suelo. Sale a cazar cuando el calor disminuye, especialmente al caer la tarde o durante las primeras horas de la noche. No teje trampas ni espera en emboscada. Es una cazadora activa, que recorre el terreno a gran velocidad buscando insectos, otros arácnidos, y en ocasiones incluso presas más grandes si logra superarlas con rapidez y precisión. Sus quelíceros, que pueden representar hasta 1/3 de su cuerpo, son herramientas tanto ofensivas como defensivas, y también cumplen funciones sensoriales. Al desplazarse, mantiene los pedipalpos alzados, lo que a menudo se confunde con patas delanteras. Esta postura no solo le permite detectar obstáculos y vibraciones, sino que forma parte de su lenguaje corporal. En situaciones de amenaza, los eleva aún más y realiza movimientos rápidos, que pueden bastar para disuadir a posibles depredadores. Su comportamiento es mayormente solitario, y si 2 individuos se cruzan, suelen evitarse o enfrentarse brevemente para marcar distancia. Aunque no representa un riesgo real para el ser humano, su aspecto ha alimentado todo tipo de mitos en diferentes regiones donde habita. En realidad, su función ecológica es relevante. Regula poblaciones de insectos del suelo, ayuda a controlar plagas naturales y forma parte de la dieta de reptiles y aves nocturnas especializadas. Este tipo de arácnido refleja bien el espíritu del Gran Chaco: adaptación sin espectacularidad, eficacia sin artificio. Vive sin llamar la atención, sin estructuras complejas, dependiendo de sus propios reflejos y de un cuerpo afinado para el entorno. Bajo la corteza dura del Chaco, donde la vida parece detenida, la araña camello se mueve con una urgencia precisa, como si conociera cada grieta del suelo desde mucho antes de ser vista. Al este del continente sudamericano, desde el sur de Brasil hasta el corazón de Argentina y Uruguay, se extienden las pampas. Un vasto territorio de llanuras suaves cubiertas por pastizales naturales. Sin grandes barreras geográficas ni cambios abruptos de altitud, este paisaje ha sido moldeado por el viento, las estaciones y el paso de animales de pastoreo. La ausencia de refugios naturales abiertos y el predominio de espacios despejados han dado lugar a una fauna adaptada a la vigilancia constante, al movimiento y al equilibrio con los ritmos lentos de la hierba. En medio del pastizal bajo de las pampas, donde la hierba apenas alcanza las rodillas y el viento circula sin resistencia desde todos los puntos del horizonte, se alza la silueta del ñandú, rea americana, el ave más grande del continente. De plumaje gris o pardo, cuello largo y patas musculosas,
El ñandú no vuela, pero su cuerpo está diseñado para correr. Puede alcanzar velocidades superiores a los 60 km por hora, desplazándose con una zancada amplia y estable, ayudado por sus alas extendidas que, aunque no levantan vuelo, funcionan como timones que le permiten girar, frenar o ganar equilibrio en plena carrera. Suele vivir en grupos, que cambian de tamaño y composición a lo largo del año. Durante gran parte del tiempo, se desplaza en pequeños bandos mixtos, pero en época reproductiva, los machos se separan para formar sus propios territorios. A diferencia de muchas otras especies de aves, es el macho quien construye el nido, una depresión poco profunda en el suelo cubierta de vegetación. Allí incuba los huevos que ponen varias hembras y más tarde cuida de las crías durante varias semanas. Este comportamiento paterno es constante y meticuloso. Protege a los polluelos, los guía, los abriga y los defiende de depredadores con despliegues de alas abiertas y patadas potentes si es necesario. La dieta del ñandú es amplia y flexible, como corresponde a un animal que recorre grandes extensiones de terreno en busca de alimento. Come brotes, semillas, frutos, insectos y pequeños vertebrados cuando los encuentra. Esta variedad le permite sobrevivir en condiciones de relativa escasez y adaptarse a cambios estacionales en la oferta de recursos. Su vista es aguda y su comportamiento, vigilante. A menudo se lo ve en compañía de otros herbívoros como venados o ganado doméstico, formando agrupaciones espontáneas que se benefician mutuamente en la detección temprana de amenazas. En las primeras horas del día, cuando la luz se extiende de forma oblicua sobre la llanura y las sombras aún son alargadas, los ñandúes avanzan en fila, cabeza erguida y ojos atentos. No se apresuran, pero tampoco se detienen sin motivo. Conocen el terreno, las rutas estacionales, los refugios improvisados en los bordes de un humedal o entre montículos de tierra más alta. Su presencia indica un ecosistema en equilibrio, donde la continuidad del pastizal aún permite el paso libre de las especies que dependen de él. La estructura ósea del ñandú, especialmente su pelvis y patas largas, refleja un linaje adaptado a la carrera más que al vuelo. A diferencia de sus parientes australes más pequeños y de los avestruces africanos, el ñandú tiene una distribución más amplia, pero ha visto reducirse sus poblaciones en zonas donde el paisaje fue transformado en cultivos intensivos o cercado para el pastoreo. Sin embargo, allí donde las pampas conservan su fisonomía original, con pastos autóctonos, humedales estacionales y cielos sin cables, el ñandú sigue siendo una figura constante, desplazándose entre el movimiento ondulante del pastizal, como si formara parte de él. Si uno acompaña el curso bajo de un arroyo estacional o se detiene cerca de un montículo de tierra resguardado por vegetación dispersa, es posible encontrar señales discretas de actividad, entradas pequeñas al suelo, restos de vegetación roída o caminos estrechos entre los pastos. En estas áreas de transición entre campo abierto y bordes de monte bajo, vive el cuis chico, Galea musteloides, un roedor nativo de Sudamérica que ha encontrado en las pampas un entorno ideal para su modo de vida, social, subterráneo y siempre alerta. De cuerpo compacto, con pelaje corto y tonos pardo grisáceos, el cuis chico mide poco más de 20 centímetros de largo y presenta una fisonomía ágil y funcional. A diferencia de los roedores estrictamente solitarios o trepadores, este animal desarrolla gran parte de su vida en el suelo, donde excava galerías poco profundas o aprovecha refugios naturales para formar madrigueras comunales. Su comportamiento es social, aunque no jerárquico. Convive en grupos que comparten espacio, se alertan mutuamente ante peligros y mantienen una red de comunicación constante a través de vocalizaciones cortas, chillidos
y señales olfativas. Durante el día, el cuis se desplaza entre su madriguera y las zonas de alimentación, donde consume hierbas, semillas, brotes y ocasionalmente cortezas tiernas. Tiene un sistema digestivo adaptado a dietas fibrosas, que le permite aprovechar vegetación rústica y escasa en nutrientes. Su actividad es más intensa por la mañana y al final de la tarde, cuando el calor disminuye y el riesgo de exposición a depredadores aéreos también baja. En campo abierto, sus sentidos están siempre activos. Las orejas giran, los ojos escanean el horizonte bajo, y cualquier sonido brusco provoca una retirada inmediata hacia el túnel más cercano. A lo largo del año el grupo excava y modifica su sistema de madrigueras según las condiciones del suelo y la disponibilidad de alimento. Estos refugios cumplen múltiples funciones. No solo sirven para descansar y protegerse, sino también como áreas de crianza y almacenamiento. Las hembras tienen varias camadas anuales, con crías que nacen con los ojos abiertos y un desarrollo rápido, lo que favorece una tasa de renovación constante. El linaje del cuis chico está emparentado con otros cabiomorfos sudamericanos, como las vizcachas y los carpinchos, aunque su ecología es más próxima a la de un roedor de campo que a la de especies semiacuáticas o de gran tamaño. Su pequeño tamaño no lo hace menos importante en el funcionamiento de las pampas. Como presa habitual de aves rapaces, zorros y ofidios, y como consumidor de vegetación basal, el cuis actúa como un eslabón clave en el equilibrio de estas llanuras. Pese a su abundancia en algunos sectores, su presencia suele pasar desapercibida. Es uno de esos animales que construye su mundo sin alterar el paisaje, modelando el subsuelo, cortando pastos de forma selectiva y manteniéndose siempre al margen del movimiento humano. En los campos donde aún sobreviven pastizales naturales y fragmentos de monte, el cuis chico sigue recorriendo sus corredores invisibles, conectando refugios, sonidos y rutas ancestrales a ras del suelo. En el extremo austral de América del Sur, más allá de las grandes planicies y los valles templados, la Patagonia y Tierra del Fuego despliegan un paisaje vasto y austero, donde el viento nunca cesa y la vegetación se reduce a matorrales bajos, estepas y bosques que resisten el frío. Aquí, el clima impone sus reglas. Inviernos largos, veranos breves y una luz que cambia de forma con las estaciones. A lo largo de la costa, en las laderas secas y en los campos abiertos, sobreviven animales adaptados a la escasez, al aislamiento y a una geografía que parece siempre al borde del silencio. El zorro colorado, Licalopex culpaeus, recorre la estepa patagónica con un trote ágil y silencioso, deteniéndose cada tanto a olfatear el aire entre los arbustos secos y el pasto ralo. Es el cánido más grande de Sudamérica después del lobo de crin, y en las regiones abiertas y ventosas del sur se ha convertido en uno de los depredadores más eficaces y discretos. Su cuerpo compacto, de patas fuertes y hocico afinado, está recubierto por un pelaje denso, de tonos grisáceos y rojizos, que varía en intensidad según la estación y la región. La cola larga y peluda, el pincel, como se le llama localmente, no solo le da equilibrio al correr, sino también protección contra el frío. Este zorro es un cazador versátil. Se alimenta principalmente de roedores, aves pequeñas, huevos y reptiles, pero también consume frutos, insectos y carroña si están disponibles. En los márgenes de áreas habitadas, puede aprovechar residuos orgánicos, aunque prefiere mantenerse a distancia de la presencia humana. Su dieta, amplia y adaptable, le permite sobrevivir en paisajes donde las fuentes de alimento son irregulares y estacionales. A menudo patrulla territorios extensos que conoce con precisión. Sabe dónde se ocultan los ratones de campo, qué zonas frecuentan las liebres
y qué sendas usar para evitar al puma o al humano. Durante la época reproductiva, excava madrigueras en laderas protegidas o al pie de matorrales, donde la hembra pare una camada de 3 a 5 crías. Mientras los cachorros permanecen en la madriguera, el macho suele proveer alimento, y ambos padres se turnan en las tareas de vigilancia. El desarrollo de los jóvenes es rápido, y ya desde muy pequeños imitan los movimientos de caza con juegos bruscos y saltos torpes entre los pastos. El zorro colorado no pertenece al mismo linaje que los zorros del hemisferio norte. Es parte de un grupo de cánidos sudamericanos con una historia evolutiva propia, adaptada a paisajes donde la escasez es norma y la vigilancia constante, una necesidad. Comparte su entorno con otros carnívoros más grandes, como el puma, pero ha logrado mantenerse estable gracias a su inteligencia flexible y su habilidad para evitar el conflicto directo. A pesar de su comportamiento reservado, ha sido históricamente perseguido por su presunta amenaza al ganado menor. En muchas regiones se lo ha cazado de forma sistemática, aunque los estudios actuales indican que su impacto es mucho menor de lo que se creía. Allí donde la presión humana disminuye y los ecosistemas conservan su estructura, el zorro vuelve a aparecer con regularidad. Al atardecer, moviéndose entre las sombras de los coirones o de noche, con el lomo iluminado brevemente por la luna patagónica. Siempre en alerta, siempre en movimiento, el zorro colorado representa una forma de vida que no necesita imponerse para perdurar. Frente a las costas frías de la Patagonia, más allá de donde rompen las olas y, por debajo de la superficie turbia del mar austral, se desplaza una criatura que, aunque pequeña, lo hace en cantidades tan enormes que puede teñir el agua de naranja. La langostilla patagónica, munida gregaria, es un crustáceo marino que habita las plataformas continentales del Atlántico Sur y los canales del extremo austral. Su aspecto recuerda a un pequeño langostino con pinzas largas y cuerpo aplanado, aunque pertenece a un grupo diferente, los galateidos. Su coloración rojiza, brillante y translúcida contrasta con los tonos oscuros y fríos del fondo marino. Durante la mayor parte de su vida, la langostilla vive de forma discreta, desplazándose por el lecho marino a unos pocos metros de profundidad, entre sedimentos y restos orgánicos. Pero una vez al año, en el final del verano austral, ocurre un fenómeno extraordinario. Miles, a veces millones de individuos juveniles, ascienden a la columna de agua y se agrupan en enjambres densos, formando verdaderas nubes móviles que pueden alcanzar varios kilómetros de extensión. Desde la superficie, estas concentraciones crean manchas anaranjadas visibles incluso desde el aire, desplazándose como bancos de peces, empujadas por las corrientes costeras. Estos enjambres no son aleatorios, responden a un momento clave del ciclo de vida de la especie. Al agruparse, los individuos incrementan sus posibilidades de supervivencia y dispersión. Además, atraen la atención de grandes depredadores marinos, peces, aves buceadoras y mamíferos marinos como delfines y lobos marinos se alimentan intensamente de ellos durante estos eventos. Esta interacción masiva entre presa y depredador transforma temporalmente el ecosistema costero, generando un breve pero intenso intercambio de energía y biomasa. El cuerpo de la munida gregaria está adaptado para la natación y la vida bentónica. Posee 5 pares de patas, siendo las primeras 2 transformadas en pinzas que utiliza para alimentarse de partículas orgánicas, pequeños invertebrados y detritos del fondo. Aunque individualmente no supere los 4 o 5 centímetros de longitud, su número compensa su tamaño. En algunos años, se convierte en la especie dominante en ciertas áreas de la plataforma marina. Su presencia cíclica
ha sido registrada durante siglos por pescadores y navegantes del sur argentino y chileno. En ocasiones, las langostillas juveniles son arrastradas hacia la orilla por tormentas o corrientes anómalas, quedando varadas en playas enteras, formando tapices rojizos sobre la arena húmeda. Estos eventos, aunque naturales, reflejan también la vulnerabilidad de la especie ante cambios abruptos en las condiciones oceánicas, como los provocados por el calentamiento del agua o las alteraciones en las corrientes. En la base de la cadena alimentaria marina patagónica, la langostilla patagónica cumple una función ecológica fundamental. Convierte materia orgánica dispersa en alimento concentrado para depredadores de mayor tamaño. Su abundancia estacional sostiene comunidades enteras y su comportamiento colectivo demuestra cómo, incluso en los ecosistemas más fríos y aparentemente tranquilos, ocurren movimientos masivos que reconfiguran la vida submarina cada año. Al este de Sudamérica, entre las laderas costeras de Brasil, el noreste argentino y el sureste de Paraguay, se extiende lo que queda de la selva atlántica, un ecosistema tropical denso, húmedo y fragmentado. Aunque hoy sobrevive en parches aislados, este bosque fue alguna vez tan extenso y biodiverso como la Amazonía. Su clima cálido, la alta pluviosidad y la cercanía al océano crearon un ambiente propicio para la evolución de especies endémicas, muchas de ellas adaptadas a espacios muy reducidos. Aquí, entre la niebla baja y las copas entrelazadas, la vida crece en todos los niveles, desde el suelo oscuro hasta las ramas más altas. En los fragmentos más húmedos y cálidos de la selva atlántica brasileña, donde la luz entra tamizada entre hojas brillantes y ramas cubiertas de musgo, se desplaza con agilidad un primate tan pequeño como llamativo, el tití león dorado, Leontopithecus rosalia. Su pelaje, largo y sedoso, presenta un tono naranja brillante que contrasta intensamente con el verde oscuro del entorno. Rodeando su rostro negro y expresivo, una especie de melena lo hace parecer más grande de lo que es, una característica que inspiró su nombre común. Sin embargo, más allá de su apariencia, lo que define a este primate es su forma de vida discreta, social y profundamente ligada al bosque donde nació. El cuerpo del tití león dorado no supera los 30 centímetros de largo, más otros 30 de cola, y pesa menos de 1 kilogramo. Vive en grupos familiares de 3 a 8 individuos, que se mantienen unidos a través de vocalizaciones agudas, contacto físico constante y un comportamiento cooperativo. La estructura del grupo está centrada en una pareja reproductora, pero todos los miembros participan en el cuidado de las crías. Los machos, en particular, cargan a las crías sobre su espalda durante buena parte del día, cediéndolas a la madre solo para la lactancia. Este sistema de crianza compartida aumenta las probabilidades de supervivencia en un ambiente donde el peligro puede venir desde el suelo, desde el aire o incluso desde lo alto del dosel. Se alimenta principalmente de frutas, insectos, pequeños vertebrados, néctar y goma vegetal. Para obtener estos recursos, recorre un territorio de unas pocas hectáreas, explorando cada recoveco del sotobosque y los niveles bajos del dosel. A diferencia de los grandes monos amazónicos, el tití rara vez se aventura a las copas más altas. Prefiere moverse entre ramas medianas y troncos inclinados, donde encuentra refugio, alimento y rutas rápidas de escape. El tití león dorado es endémico de una región muy limitada del sureste de Brasil, y durante el siglo XX estuvo al borde de la extinción debido a la deforestación masiva, la fragmentación del hábitat y el tráfico ilegal. Su pelaje llamativo lo convirtió durante años en objetivo de coleccionistas, y la reducción drástica de la selva atlántica
redujo su distribución a parches de bosque aislados. En un momento crítico, la población silvestre se estimó en menos de 200 individuos. Desde entonces, ha sido objeto de uno de los programas de conservación más complejos y sostenidos del continente. Reproducción en cautiverio, reintroducción en hábitats restaurados, monitoreo genético y acuerdos con comunidades locales para preservar corredores ecológicos. Gracias a estos esfuerzos, el tití león dorado no se ha extinguido, pero su situación sigue siendo frágil. Su supervivencia depende no solo del cuidado directo de la especie, sino de la protección continua del bosque que lo sostiene. Observar en un grupo de titíes moviéndose entre ramas bajas, saltando en silencio de tronco en tronco, deteniéndose a inspeccionar una flor o a atrapar un insecto con movimientos precisos, es una escena que parece salida de otro tiempo. En medio de un ecosistema presionado por el avance humano, su presencia es un recordatorio de que incluso las formas de vida más pequeñas y discretas requieren un entorno completo para seguir existiendo. Y que en muchos casos, proteger una especie es también cuidar la integridad de todo un bosque. Si desde las zonas más sombrías del sotobosque seguimos una línea ascendente entre lianas y ramas entrelazadas, hacia donde la humedad se condensa en gotas sobre las hojas y la luz del sol se filtra en haces suaves, es posible ver, en un destello repentino, el vuelo amplio y pausado de la mariposa morfo azul, Morpho Helenor. Su color no proviene de pigmentos, sino de la estructura microscópica de sus alas, que refracta la luz y produce un azul metálico intenso, casi hipnótico, visible desde varios metros de distancia. Esta coloración tan viva la delata en movimiento, pero cuando se posa y cierra las alas, su reverso pardo y moteado la camufla por completo con la corteza y las hojas secas. Esta especie de mariposa es una de las más emblemáticas del neotrópico, y en la selva atlántica es una presencia constante en los estratos medios y altos del bosque. Su vuelo es lento, ondulante, casi flotante, y suele desplazarse en solitario, siguiendo trayectorias largas a lo largo de ríos, claros y márgenes de vegetación. Las alas, que pueden alcanzar hasta 15 centímetros de envergadura, la convierten en una de las mariposas más grandes del continente, y su figura azul eléctrico destaca brevemente antes de desaparecer entre la espesura. La fase larval de Morpho Helenor es igualmente interesante. La oruga es rechoncha, de colores apagados y cubierta de pelos urticantes que la defienden de depredadores. Se alimenta principalmente de plantas de las familias Fabaceae y Bignoniaceae, y cuando llega el momento de la metamorfosis, forma una crisálida verde translúcida que cuelga de la vegetación como una cápsula inmóvil, casi imperceptible en medio del follaje. La transformación en adulto requiere condiciones de temperatura y humedad muy específicas, por lo que su ciclo está estrechamente ligado a la estabilidad microclimática del bosque. Los adultos se alimentan de jugos fermentados, frutas en descomposición y savia, más que de néctar floral. Esta dieta los lleva a descender ocasionalmente al suelo del bosque, donde pueden encontrarse posados sobre troncos caídos, frutos rotos o manchas de savia exudada. Aunque en vuelo parecen frágiles, su cuerpo es fuerte y sus patas están preparadas para sostenerse sobre superficies húmedas y resbaladizas. A pesar de su exposición visual, su tasa de depredación es relativamente baja. Su tamaño, su comportamiento errático en vuelo y su capacidad para camuflarse al detenerse le otorgan una defensa eficaz. La historia evolutiva de las mariposas morfo se ha desarrollado en paralelo a la de los grandes bosques sudamericanos, y su distribución sigue fielmente las zonas donde aún sobrevive el dosel maduro y cerrado. La pérdida de cobertura forestal
afecta directamente sus rutas de desplazamiento y sus áreas de reproducción. Por eso, su presencia en una zona es indicativa no solo de biodiversidad, sino de continuidad ecológica. Un fragmento aislado de selva, si no está conectado con otros, no basta para mantener poblaciones viables. Ver a una Morpho Eleanor en vuelo, cuando el sol incide sobre sus alas abiertas, es presenciar uno de los destellos más breves pero intensos del bosque atlántico. Su azul, que parece imposible en medio del verde, aparece y desaparece como un pulso visual entre la sombra y la luz, como si la selva respirara en color. En el extremo norte de Chile, entre la cordillera de los Andes y el Océano Pacífico, se extiende el desierto de Atacama, considerado uno de los más áridos del mundo. Las lluvias son tan escasas que muchas zonas pueden pasar años sin registrar una sola gota. Aún así, la vida persiste, adaptada a condiciones extremas: suelos salinos, cambios térmicos bruscos y una radiación solar implacable. Aquí, donde casi nada parece moverse, sobreviven especies que han afinado sus sentidos, su fisiología y su comportamiento para resistir lo mínimo y aprovechar lo invisible. Entre las grietas rocosas y los campos de piedras que se extienden como un mosaico bajo el sol implacable del desierto de Atacama, se mueve con movimientos breves y precisos la lagartija de Atacama, Liolaemus atacamensis. Es un reptil pequeño, de cuerpo achatado y escamas finas, que ha logrado adaptarse a uno de los entornos más hostiles del planeta. Su coloración varía del gris al pardo, con manchas más oscuras, lo que le permite confundirse perfectamente con el suelo volcánico o los sedimentos calcáreos donde se desplaza. No destaca por su tamaño ni por su agresividad, pero su supervivencia es resultado de una serie de estrategias exactas, ajustadas al límite. Durante buena parte del día, esta lagartija permanece inmóvil, apoyada sobre una piedra o medio enterrada en la arena, acumulando calor suficiente para activar su metabolismo. Es un animal ectotermo, y su actividad depende por completo de la temperatura del entorno. En cuanto alcanza el rango térmico ideal, sale a buscar alimento: pequeños insectos, arañas, restos orgánicos o incluso flores y semillas si están disponibles. Su dieta cambia según la estación y la altitud, porque el desierto de Atacama, aunque extremadamente seco, presenta microclimas muy variables que afectan la vegetación y la fauna disponible. Sus extremidades cortas y robustas están adaptadas para moverse con rapidez entre piedras sueltas o escalar pequeñas superficies rocosas. Cuando se siente amenazada, huye velozmente hacia grietas o bajo arbustos bajos, aunque también puede quedarse completamente inmóvil, confiando en su camuflaje. Sus ojos oscuros, con pupilas redondas, detectan movimientos mínimos, y su lengua bífida le ayuda a rastrear rastros químicos sobre el terreno. Las lagartijas del género Liolaemus son uno de los grupos de reptiles más diversificados de Sudamérica, con decenas de especies adaptadas a distintos gradientes de altitud, temperatura y humedad. La Liolaemus atacamensis es una especialista del ambiente árido, y su historia evolutiva está ligada a la lenta transformación de los Andes y al aislamiento prolongado que ha moldeado la vida en este desierto. Algunas poblaciones sobreviven en altiplanos expuestos a radiación intensa y temperaturas bajo cero durante la noche, lo que exige una tolerancia térmica poco común entre reptiles. En época reproductiva, los machos defienden territorios mínimos con exhibiciones discretas, movimientos de cabeza, posturas estáticas y persecuciones cortas. Las hembras ponen pocos huevos, muchas veces en cavidades naturales protegidas del calor directo, y las crías nacen ya activas, listas para sobrevivir en un entorno donde el margen de error es mínimo.
Ver una Liolaemus atacamensis cruzar una superficie pedregosa a pleno mediodía es ver cómo la vida puede persistir en condiciones que parecerían, a simple vista, imposibles. Sin pozas de agua, sin sombra abundante, sin lluvias predecibles, este pequeño reptil ha encontrado su lugar en el mundo, aprovechando cada recurso del desierto con una eficacia que solo se logra tras millones de años de adaptación paciente. Si descendemos desde los afloramientos rocosos hacia depresiones más abiertas, donde el suelo se vuelve más suelto y las temperaturas fluctúan con mayor violencia entre el día y la noche, podemos encontrar los rastros de un habitante aún más discreto del desierto de Atacama. El escarabajo del desierto, del género Gyriosomus o afines, conocido por su capacidad de sobrevivir en uno de los ambientes más secos del planeta. A primera vista, es fácil pasarlo por alto. Su cuerpo ovalado y oscuro, de unos 2 a 3 centímetros, se confunde con la grava o la corteza seca. Pero su existencia es todo menos simple. Estos escarabajos han desarrollado una serie de adaptaciones que les permiten mantener el equilibrio hídrico en condiciones extremas. Su exoesqueleto es denso y ligeramente ceroso, lo que reduce al mínimo la pérdida de agua por evaporación. Además, su actividad está restringida a momentos muy específicos del día. Suelen salir al amanecer o al anochecer, cuando la humedad relativa aumenta ligeramente, y desaparecen durante las horas de máxima radiación solar, refugiándose bajo piedras, entre raíces profundas o dentro de grietas donde la temperatura es más estable. La dieta de estos escarabajos es principalmente detritívora. Se alimentan de restos orgánicos, semillas secas, hongos subterráneos y, en ocasiones, de material vegetal descompuesto que encuentran acumulado por el viento. Este rol de reciclador es esencial en un entorno donde cada fragmento de materia representa una fuente potencial de energía. Aunque su ritmo de vida es lento, su impacto ecológico es sostenido. Limpian, dispersan y procesan lo que de otro modo se perdería sin retorno. En algunos sectores del Atacama se ha observado que estos escarabajos modifican levemente el microhábitat donde viven. Al excavar refugios o remover materia superficial, facilitan la infiltración de humedad y la aireación del suelo, creando condiciones mínimas para otras formas de vida como microorganismos o semillas latentes. No lo hacen por intención, sino como subproducto de su comportamiento cotidiano. Pero ese efecto demuestra cómo incluso los organismos más pequeños pueden generar transformaciones en un paisaje tan rígido. A nivel evolutivo, los tenebriónidos del desierto de Atacama representan un grupo antiguo que ha persistido gracias a su capacidad para conservar agua, evitar la exposición directa y mantener ciclos de vida ajustados al ritmo del entorno. No necesitan migrar, resistir grandes depredadores ni competir por abundancia. Su supervivencia se basa en la constancia, la eficiencia y el silencio. Durante la noche, cuando el calor del día cede y la superficie de las piedras aún irradia el calor acumulado, estos escarabajos reaparecen en silencio. Caminan con lentitud, deteniéndose cada pocos centímetros, como si midieran cada paso en un entorno donde todo está contado. Su presencia discreta, casi invisible, forma parte del pulso profundo de un desierto que, pese a su apariencia de inmovilidad, está lleno de vida cuidadosamente dosificada. A unos 1000 kilómetros de la costa de Ecuador, en medio del Océano Pacífico, emergen las Islas Galápagos, un archipiélago volcánico aislado, joven en términos geológicos, pero lleno de vida singular. Aquí, la evolución se ha desarrollado a su propio ritmo,
moldeando especies que no se encuentran en ningún otro lugar del mundo. La ausencia de grandes depredadores, la variedad de microclimas y la distancia del continente han dado lugar a formas de vida que no temen al visitante y que revelan en cada rincón los mecanismos crudos y fascinantes de la adaptación. Sobre las rocas negras y porosas que bordean las costas de las Islas Galápagos, donde las olas rompen con fuerza y la bruma salina se queda suspendida en el aire, toma el sol un reptil que por sí solo rompe con la idea tradicional de lo que es una iguana. La iguana marina, Amblyrhynchus cristatus, es el único lagarto del mundo adaptado a una vida parcialmente acuática en el océano. Su aspecto es robusto y prehistórico. Cuerpo ancho, patas fuertes, cola comprimida lateralmente como un remo y una cresta de escamas puntiagudas que recorre la línea dorsal. Su piel oscura, muchas veces cubierta de sal cristalizada, le ayuda a absorber calor rápidamente después de sumergirse en aguas frías. Durante la marea baja, estos reptiles descienden desde las rocas hacia el mar, nadando con movimientos laterales de la cola, similares a los de un cocodrilo. Bucean con facilidad y se alimentan principalmente de algas que raspan de las piedras sumergidas. Su dieta es casi exclusivamente vegetal, algo inusual entre reptiles marinos, y requiere una serie de adaptaciones notables: capacidad de contener la respiración durante varios minutos, resistencia al frío y una tolerancia elevada a la sal que eliminan a través de glándulas nasales especializadas, estornudando frecuentemente para expulsarla. Los machos adultos pueden alcanzar hasta 1 metro de longitud y desarrollan colores más vivos durante la temporada reproductiva. Tonalidades rojizas, verdosas o azuladas según la isla y la población. Las hembras y los jóvenes, en cambio, mantienen tonos más apagados que les ofrecen mejor camuflaje sobre la roca volcánica. A pesar de su aspecto temible, son animales pacíficos, de movimientos lentos fuera del agua, que pasan buena parte del día inmóviles, acumulando calor para mantener su metabolismo activo. Su comportamiento es territorial, pero no agresivo en exceso. Los machos dominantes marcan su espacio con posturas, movimientos de cabeza y breves escaramuzas que rara vez pasan de empujones. Las hembras cavan nidos en la arena y entierran sus huevos a suficiente profundidad como para protegerlos del calor extremo y de posibles depredadores. La existencia de la iguana marina solo puede entenderse en el contexto particular de Galápagos, un ecosistema sin competencia terrestre directa, sin grandes carnívoros nativos y con un mar frío y nutritivo al alcance. Se cree que sus ancestros llegaron desde el continente hace millones de años y que a partir de una especie terrestre evolucionaron lentamente para adaptarse al entorno costero y, con el tiempo, al buceo. Hoy en día son un ejemplo claro de adaptación extrema en aislamiento y uno de los íconos más reconocibles de la fauna insular. Verlas inmóviles sobre la piedra volcánica, mientras el agua les salpica el cuerpo y el vapor se eleva con el sol, es observar cómo la vida encuentra caminos incluso en condiciones inusuales. No vuelan, no rugen, no se esconden. Simplemente están como parte inseparable de la línea que divide la Tierra Negra y el mar. Si desde las costas rocosas seguimos tierra adentro, entre campos de lava endurecida, arbustos espinosos y cactus gigantes, llegamos a una zona más seca, menos salobre, donde los senderos se estrechan entre matorrales dispersos. Es allí, bajo piedras calientes o dentro de grietas profundas del suelo volcánico, donde habita un depredador inesperado y poco conocido: el ciempiés gigante de Galápagos, Scolopendra galapagoensis. Este invertebrado, que puede alcanzar hasta 30 centímetros de longitud,
Es uno de los mayores artrópodos terrestres del archipiélago y, sin duda, uno de los más formidables. Su cuerpo está formado por decenas de segmentos duros, cada uno con un par de patas, lo que le permite desplazarse con fluidez entre rocas, hojarasca o túneles estrechos. Su coloración varía entre el rojo oscuro, el marrón y el anaranjado, lo que le otorga un aspecto llamativo, pero también intimidante. En el extremo de su cabeza sobresalen un par de potentes forcípulas, estructuras modificadas en forma de colmillos que conectan directamente con glándulas de veneno. Las utiliza para cazar, inyectando una toxina que paraliza rápidamente a sus presas. A diferencia de muchos invertebrados que se alimentan de restos o pequeños insectos, el Scolopendra galapagoensis es un verdadero cazador. Puede capturar grillos, arañas, escarabajos, lagartijas jóvenes e incluso aves pequeñas recién salidas del nido. Su veneno contiene una mezcla compleja de compuestos neurotóxicos que afectan el sistema nervioso central de sus víctimas, y su mandíbula es lo bastante fuerte como para perforar tejidos resistentes. La caza ocurre generalmente de noche, cuando la temperatura desciende y sus movimientos son menos visibles. A pesar de su capacidad depredadora, no es una especie abundante. Su distribución está limitada a ciertas islas del archipiélago, y dentro de ellas, a hábitats específicos donde la cobertura vegetal y la estructura del suelo permiten esconderse y cazar con eficacia. Durante el día, permanece oculto, evitando la desecación por exposición prolongada al sol. Sus movimientos son rápidos, silenciosos y orientados por sensores químicos y táctiles más que por la vista, lo que le permite detectar a una presa antes de que ésta lo perciba. En el frágil equilibrio ecológico de Galápagos, donde cada especie ocupa un nicho extremadamente específico, el ciempiés gigante representa un nivel poco visible pero esencial de control biológico. Actúa como depredador de numerosos invertebrados y vertebrados pequeños, y a su vez es alimento ocasional de aves rapaces o reptiles grandes. Su existencia es una demostración de que, incluso en un ecosistema donde muchas especies evolucionaron sin grandes amenazas, la selección natural sigue operando con precisión. La mayoría de los visitantes de Galápagos nunca lo ven. Pero para los animales del suelo, su presencia es constante, como una sombra silenciosa que recorre el subsuelo cuando cae la noche. En un entorno donde la evolución ha creado tortugas gigantes, iguanas marinas y pinzones diversos, el Scolopendra galapagoensis representa otra cara de la vida insular, la que no busca protagonismo, pero define los márgenes invisibles entre sobrevivir y desaparecer. Desde las densas selvas amazónicas hasta las rocas volcánicas de Galápagos, Sudamérica despliega una de las concentraciones de biodiversidad más extraordinarias del planeta. Cada región, la húmeda, la seca, la templada, la costera o la insular, impone sus propias reglas, y los animales que las habitan las siguen con precisión asombrosa. Sudamérica no solo es vasta, es profundamente variada. Y cada una de estas criaturas, desde las más conocidas hasta las casi invisibles, es una pieza fundamental de ese entramado. Entender su mundo es empezar a comprender que en cada rincón de este continente, por inhóspito o remoto que parezca, la vida no solo resiste, florece. Muchas gracias por haber seguido el vídeo hasta el final. Si te ha gustado el episodio, puedes suscribirte al canal, darle a me gusta al vídeo y dejar un comentario. Eso nos ayudaría mucho para poder seguir desarrollando contenido. Y como siempre, hasta pronto.